ahora vamos a la exposición de la palabra del Señor. Estamos en el libro de Génesis. Hoy nos corresponde el capítulo 32. Los invito a que lean con nosotros la palabra del Señor, la que nos está edificando en estos días. Y leemos del 1 al 6 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manaín. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, y a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Bueno, aquí estamos viendo ahora, ya terminó, como decirlo así, el exilio de Jacob después que salió de su casa. Dice que alrededor de 20 años habían pasado desde que él se había ido. Y bueno, se había ido solo, pero ahora regresaba, y no regresaba solo, ¿verdad? Él regresaba con todas las cosas que Dios le había dado, materiales y personas y espirituales, porque también venía de otra forma. Ya no era el mismo Jacob que se había ido, venía diferente. Y dice que cuando él venía de camino, porque Dios a sí mismo se lo había establecido, que regresara a la tierra que Dios le había prometido a su abuelo y a su padre, bueno, él en obediencia se viene. Y dice que cuando estaba en un lugar que se detuvo, dice que vio a los ángeles de Dios, vio ángeles que estaban alrededor de él, ángeles que estaban ahí con él, y él se asombró, así como cuando uno se sorprende de ver algo, y él exclamó que esto era un campamento del Señor, y por eso le puso ese nombre de Manaín. Esto quiere decir que la protección del Señor estaba con él. Dios siempre había protegido a Jacob, aunque en algunas oportunidades puede ser que él pensó que no, pero la protección de Dios siempre estaba con él. Y asimismo es Dios con nosotros, siempre está protegiéndonos, guardándonos, para que nosotros podamos cumplir el propósito que él ha establecido aquí en la tierra. Dios nos guarda y nos protege. Bueno, así como a veces la gente del mundo habla de que uno tiene un ángel de la guarda, tal vez no es un ángel de la guarda el nombre como tal, pero Dios sí envía ángeles a nuestro favor para que nos ayuden en esta tierra, en las cosas que ha determinado Dios, y para que nos protejan muchas veces de nuestro enemigo, que es el adversario. En nuestras luchas son espirituales, y bueno, los ángeles se encargan de ayudarnos a combatir contra todas esas luchas que tenemos. Y dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Que Jacob, aunque estaba de regreso, no se había olvidado de la palabra que le había dicho su hermano, de que iba a matarlo. Y bueno, él se encuentra en esta situación de incertidumbre, que no sabe qué es lo que puede pasar al encontrarse con su hermano. Y bueno, dice que envía siervos a su hermano, y toma, ¿verdad? Esta palabra que dice tu siervo Jacob, y dice mi señor Esaú. Era una forma de hacerle entender a su hermano de que él se estaba humillando, de que él entendía, bueno, que él era su hermano, y que le estaba pidiendo en sí perdón, y le hace entender de, bueno, que le manda a decir con sus mensajeros todas las cosas que él tenía, tal vez dándole a entender de que él no venía con una intención de quitarle las cosas que tenía Esaú, por lo que ya había pasado hace 20 años. Sino que le estaba dando a entender de que ya él estaba enriquecido, ya venía con siervos, siervas, venía con animales, y que su intención no era quitarle ninguna posesión que tal vez él tuviera, sino venir y posar en la tierra que Dios le había prometido a ellos. Pero resulta ser que Esaú, cuando recibe esta noticia, pues no le menciona nada a los siervos de Jacob, sino que se dirige también a estar en el encuentro con su hermano, y dice que con él iban 400 hombres. Y bueno, cuando Jacob recibe esta noticia, bueno, más adelante lo van a estar explicando nuestros hermanos, pero
lo que pudo haber sentido no pudo haber sido nada bueno, ¿verdad? Pero él pudo haber visto aquí que la mano del Señor estaba con él. ¿Cuántas cosas pasan en nuestras vidas y tal vez nos angustiamos? Y aunque sabemos que la presencia del Señor está con nosotros, que Dios nos está guardando, es inevitable que como seres humanos nos sintamos preocupados, nos sintamos asustados por las cosas que nos podamos enfrentar en el camino o por las cosas que se están presentando. Pero Dios nos dice aquí, ¿verdad?, que nosotros debemos confiar en Él, que cada una de las cosas que nosotros tenemos y que hemos recibido y que hemos obtenido aquí en la tierra ha sido por la mano poderosa del Señor. Y que sea lo que sea que estemos atravesando, Dios está con nosotros, Dios nos guarda, Dios nos cuida, ¿verdad? Dios nos protege. Y cuando nosotros tengamos alguna diferencia con alguna persona, lo más razonable es hacer las cosas como estaba haciendo aquí Jacob. Jacob se estaba humillando, estaba reconociendo, ¿verdad? Todos esos momentos que pasó con su hermano, tal vez la astucia que él pudo haber tomado en aquel entonces, bueno, y se estaba humillando para con su hermano. Y así mismo debemos ser nosotros, si tenemos alguna diferencia con algún hermano, con alguna persona, porque es inevitable que no las tengamos, estamos en este mundo y estamos propensos a todo, pero la cosa es que si nos hacemos llamar hijos de Dios, debemos actuar con mansedumbre. La palabra nos enseña que la blanda respuesta calma la ira, y era lo que estaba haciendo Jacob. Estaba hablando con palabras suaves, con palabras amables, para que su hermano no viniera con las otras intenciones, ¿verdad?, sino que entendiera que él se estaba humillando hacia su hermano. Y así debemos ser nosotros. La palabra nos enseña que debemos ser mansos y humildes para que Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas. No debemos ser altivos y arrogantes diciendo, bueno, ahora tengo esta posición, ahora he alcanzado tal cosa en las cosas del Señor, y bueno, y este hermano va a ver que Dios está conmigo y Dios no está con él. No debemos actuar así. Que Dios nos guarde y que Dios nos cuide. Si tenemos alguna diferencia con algún hermano y Dios nos ha engrandecido, tal vez económicamente, espiritualmente, hemos adquirido posición, debemos mantenernos humildes, porque Dios siempre está con los humildes y no con los altivos. Si mantenemos nuestra humildad y nuestra sencillez y entendemos que Dios está con nosotros, bueno, Él va a seguir respaldándonos en cada una de las cosas que nosotros hagamos para Él. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 7 y 8. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Bueno, vemos aquí que Jacob estaba predispuesto, ¿no? Ya había un temor en él. Recordemos que en la situación pasada con Labán, él no tuvo temor ni miedo de enfrentarse a Labán, porque sabía que él tenía la razón, que Labán era el que había actuado mal, el que había hecho las cosas mal, y por lo tanto él no tenía ningún temor de enfrentarse y decirle sus verdades, sus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que él estaba en lo correcto. Pero en este caso había ya un antecedente, lo que había acontecido hace años atrás, cuando Jacob pues engañó a su padre, ¿no? Y bueno, Esaú estaba muy molesto con él, había mucha ira en su corazón. Entonces Jacob sabía que había actuado mal. Por lo tanto, tenía temor, porque pensaba, bueno, no sé si a lo mejor mi hermano todavía está airado conmigo y me quiere hacer daño, porque vemos en el versículo anterior que dice que él venía a recibirle junto con 400 hombres, y esto causó una alarma en Jacob, ¿no? Y sintió temor y angustia. Mis amados hermanos, si hay algo que nos paraliza, es el temor. Yo recuerdo un momento muy fuerte en mi vida, hace algunos años, que yo pues estaba pasando por un proceso de ansiedad y de ataques de pánico. Y recuerdo que el temor se apoderó de mi corazón, se apoderó de mi mente, de mis pensamientos, y era tan terrible que
yo tenía temor de dormirme, porque yo decía, si me duermo no me levanto. Yo sentía temor de la noche. Yo quería que el día durara toda una eternidad. No quería que llegara la noche porque para mí era terrible. Yo sentía muchas cosas y sentía mucho temor en mi corazón. Y eso es algo que nos paraliza y nos hace sentir muy mal. Nos hace sentir hasta cosas físicas, emocionales, pero también físicas, ¿verdad? Sientes que tu cuerpo tiembla, te sientes frío. Hay muchas cosas que ocurren cuando el temor se apodera de nosotros. Y hay algo que debemos entender, mis queridos amigos y hermanos. Es normal que en algún momento de nuestras vidas sintamos temor. El Señor sintió temor antes de padecer todo lo que padeció por amor a nosotros. Él sintió temor esa noche. Y el Señor obró en él y le dio paz en su corazón. Mis amados hermanos, asimismo nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. El temor puede llegar a tu vida, el temor puede tocar la puerta de tu corazón, de tu mente, pero solo tú decides abrirle la puerta y entrar y dejarlo pasar. Es tu decisión, es decisión de nosotros si seguimos amarrados a ese temor o realmente confiamos en el Señor plenamente y dejamos que el Señor actúe en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si nosotros amamos al Señor, si nosotros confiamos en el Señor, el temor no puede apoderarse de nosotros. Y en ese momento había temor en Jacob porque no sabía cómo iba a actuar Esaú. No sabía si Esaú venía con buenas intenciones o aún todavía quedaba rencor en su corazón. Y dice en el verso 8, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, ya Jacob estaba planeando lo que tal vez para él iba a acontecer, ¿no? Era algo que no había acontecido, él no sabía cómo iba a actuar Esaú, de qué manera iba a llegar, pero él ya estaba predispuesto y ya se estaba como que adelantándose a los hechos, ¿no? De lo que podía acontecer. Entonces, mis amados hermanos, no podemos permitir que el temor invada nuestra mente, nuestro corazón. El temor nos hace pensar muchas cosas negativas, cosas que aún ni siquiera existen, pero llegan a nuestra mente y invaden nuestra mente, invaden nuestro corazón y nos hacen actuar muchas veces de manera precipitada, de manera incorrecta. Entonces eso era lo que estaba aconteciendo con Jacob. Jacob había temor y había ansiedad y había angustia en su corazón y a él se le olvidó las promesas que el Señor le había dado, se le olvidó los sueños en los que el Señor se le había presentado, aún se le olvidó, como en el verso 1 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, a él se le olvidó todo eso. Cuando el temor invade nuestro corazón, se nos olvida las promesas que el Señor nos ha dado. Se nos olvida la palabra que el Señor nos ha dado. Se nos olvida el amor que el Señor nos tiene. Y eso es algo que no podemos permitir. Recordemos que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si tenemos nuestra confianza en el Señor, ese temor tiene que huir de nosotros y no puede invadir nuestra mente, ni mucho menos nuestro corazón. Así que confía en el Señor. Yo no sé cuál es tu proceso, yo no sé qué es lo que tú estás viviendo el día de hoy, pero yo te digo, confía en el Señor. Confía en su palabra, confía en sus promesas. Confía en Él. Que Dios le bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, que la paz de Jesucristo repose en cada uno de sus corazones. Bueno, seguimos aquí, mis amados, en esta gran bendición, hermano, meditando y observando y viendo, ¿verdad?, las bendiciones de Dios para nuestras vidas a través de su palabra en este tiempo maravilloso. Dice allí en el capítulo 32 de Génesis, del verso 9 al 13, dice la palabra de la siguiente manera: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad
que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Oye, hermano, qué tremendo, hermano, amén. Jacob, entrando, ¿verdad?, en lo que había sembrado, hermano. En un principio vemos, ¿verdad?, un Jacob astuto, ¿verdad?, habilidoso. Allí, por un plato de comida, hermano, obtuvo la bendición de su hermano. Aquí no sé si que fue el hombre, le falló la fe, le falló la visión, hermano. No tenía nada a la mano para defenderse de su hermano, bendito sea el Señor. Él sabía, ¿verdad?, el acontecimiento allí. Él sabía lo que había sucedido, hermano. Por eso es que nosotros a veces tenemos que tener mucho en cuenta cuando procedemos en el mal, hermano, porque siempre hay efectos secundarios negativos. A corto o a largo plazo, hermano, todo sale a la luz, bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí que Jacob se ve un aprieto, hermano. Allí ve, ¿verdad?, como decía nuestro hermano anteriormente, 400 personas venían con Esaú. Oye, era como un ejército, hermano. Estaba este hombre asustado, estaba este hombre, como dice la palabra, tuvo gran temor y angustia. Estaba llenado, hermano, su corazón se llenó de angustia, su corazón se llenó de temor, bendito sea el Señor, porque sabía que había fallado, hermano. Pero lo importante es que este hombre se humilló allí delante de Dios en primer lugar. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Allí este hombre recurre a la oración, ¿verdad?, a hablar con el Creador, a hablar con el que todo lo puede, con el poderoso Jehová, bendito sea el Señor. Si el problema que usted y yo estemos atravesando, sea la dificultad o la falta que hemos, ¿verdad?, hecho, bendito sea el Señor, vamos a la presencia del Señor. El Señor nos ha prometido grandes maravillas, grandes bendiciones, hermano. Por eso es que usted y yo tenemos que tratar de caminar bajo el perfil de Dios, obedeciendo, hermano. Y este hombre Jacob estaba entre la espada y la pared. Llegó allá al rincón, hermano. Llegó allí a la esquina. Llegó allí al callejón donde no había salida, hermano. Su situación estaba cerrada, hermano, pero Dios estaba allí obrando, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque si usted ve allí más adelante, ¿verdad?, dice el versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Reconoce, hermano, que estaba en aprieto, pero el hombre se humilló, hermano. La palabra dice que el que se humilla, Dios le exalta, bendito sea el Señor. Como le di anteriormente, se le acabaron los recursos de astucia. No tenía otro platico por allí, ¿verdad?, de lenteja para su hermano, para convencerlo o será para robarle otra bendición. No, ya Esaú estaba claro, ya Esaú sabía, ya sabía que, bueno, lo engañó la primera vez, pero la segunda vez no podía Jacob engañar a su hermano. Pero el hombre buscó, ¿verdad?, lo que usted y yo tenemos que buscar, ¿verdad?, la presencia del Señor. Humillarnos, hermano, clamarle al Señor. Señor, reconozco que he fallado. Señor, he fallado. Ayúdame, Señor, soy un pecador. Ayúdame, Señor, ten misericordia. Como dijo aquel ciego, Señor Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David. Y dice que en ese momento este hombre pegó ese grito y volteó el Salvador, nuestro sanador Jesucristo, y trajo la bendición sobre este hombre. Es momento que usted y yo clamemos, hermano, en medio de la situación difícil, hermano. Hay gente que se queda estancada, hay gente que de pronto se pone a analizar, a pensar, ¿qué hago? No, hermano, no busquemos el razonamiento humano, busquemos, ¿verdad?, la palabra del Señor. La última palabra la tiene Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Dios siempre tiene, hermano, tiene una carta allí a favor suyo, a favor mío, en todos los asuntos, hermano. No es que es el último recurso de Dios, pero Dios siempre sabe librarnos, siempre sabe guardarnos, y lo podemos ver en este caso de Jacob. Pero el hombre se humilló, hermano, estaba lleno de temor, estaba lleno de angustia. Bendito sea el Señor. Dice el 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, dice allí la palabra del Señor. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Estaba claro y estaba transparente este hombre de que su hermano venía con todo, hermano. Pero Dios, ¿verdad?, que conoce nuestros corazones, estaba ya tratando con Esaú, porque más adelante vamos a ver
o escuchar, ¿verdad?, lo que el Señor hace, las maravillas, hermano, cuando usted y yo reconocemos nuestra falta, cuando nos presentamos delante del Señor y cuando sabemos que hemos fallado. Hay una parte allí de la vida del apóstol Pablo, por un momento, dice la palabra, que estaba este hombre angustiado porque estaba sobre un aguijón. Y dice Pablo que clamó al Señor, Padre, mira. Y el Señor le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la gracia del Señor caminó sobre este hombre, aún aquí en Jacob, aún en nosotros, hermano, cuando reconocemos su presencia en nuestras vidas. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, hermano. Después de esta gran oración, después de este gran clamor, vino paz sobre Jacob, porque dice que durmió, hermano, pero antes de dormir preparó un presente porque al día siguiente era el encuentro con su hermano, hermano. Qué maravilloso, hermano, cuando usted y yo reconocemos las faltas, que hemos fallado, hermano. Hay gente que está en problema, hermano, no, hasta que él no doble, yo no voy a tomar la decisión. No, hermano, si yo o usted, ¿verdad?, o fulano ha cometido una falta, ¿verdad?, y de repente no tenemos nada que ver o se ha agraviado la situación, hermano, hagamos como este hombre, tomemos un presente y vamos a esa persona. Pero oye, no, hermano, es la manera, hermano, bendito sea el Señor, es una manera especial de parte del Señor que nos humillemos. ¿Para qué, hermano? Y reconozcamos nuestra falta para obtener la bendición del Señor, para obtener el favor de Dios. Y lo podemos ver en esta historia maravillosa de este patriarca, hermano. Nos humillamos, reconocemos que hemos fallado y vamos con un presente y obtendremos la victoria en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Que Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con esta historia, versos 14 al 18. Dice así en el nombre del Señor. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, aquí vemos que ya Jacob está regresando a su tierra y vemos que iba lleno de temor, lleno de dudas, ¿sí? No había visto a su hermano en tantos años, no sabía cuál iba a ser la reacción de él, porque fíjense que antes de él precisamente se fue huyendo porque su hermano había dicho de matarlo. Y cuando a uno le amenazan de muerte, mi hermano, uno escapa por su vida. Sí, eso es tremendo. Uno se va bien lejos porque donde uno sepa que esa persona no lo va a encontrar, ¿sí? Pero todo tiene su tiempo, llegó el momento de regresar y vemos, como nuestros hermanos nos han venido relatando, ¿verdad?, la actitud con la que Jacob venía, que no era el mismo Jacob que salió huyendo de su tierra. Era un Jacob más maduro, era un Jacob que ahora venía con manos llenas, venía enriquecido, venía prosperado, venía con una familia, salió solo y ahora venía con una gran familia. Como él dice, estaba en 2 campamentos, ahora tenía esposas, tenía hijos, tenía siervos, tenía ganado, tenía riquezas. Cuántas cosas Dios le dio allí a Jacob mientras estuvo en aquella tierra, y ahora regresaba con todo aquello, ¿verdad? Pero además de regresar con esas riquezas y con todo, también regresaba con un temor. ¿Qué va a pasar? Y en el versículo anterior, ¿no?, en el 13, dice que él durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, ¿no? Él entendía, y sabemos que es así, que cuando uno quiere caer en gracia delante de alguien, ¿no?, y sobre todo si tú vienes de lejanas tierras, siempre vienes con un presente. Nosotros le llamamos un souvenir, ¿no? Cuando vamos de paseo por allí a alguna tierra y regresamos, siempre nos gusta regresar con algo en la mano, ¿verdad? Como un presente.
Pero en este caso no era ese tipo de presentes, de souvenirs, no. En este caso, él tomó a la mano muchas cosas, sobre todo del ganado, porque él lo que quería era caer en gracia delante de su hermano, quería ablandar el corazón de su hermano por si acaso su hermano estaba enfurecido con él y quería matarle o quería hacerle daño. Entonces él quiso de alguna manera ablandar el corazón de Esaú. Y él conocía a Esaú, y Esaú era un hombre bastante carnal, era lo que habíamos visto de Esaú, ¿verdad? Un hombre muy pendiente de las cosas de esta tierra. Entonces allí vemos la cantidad de animales que le dio, ¿no? 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías. ¡Wow! Bastante. 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. ¡Wow! Mucho, podríamos decir, ¿verdad? Pero ¿cuál era la intención? Tocar el corazón de su hermano, que su hermano no viniera hacia él con violencia, sino apaciguar la ira. Porque imagínese, usted viene bien enojado, hermano, contra alguien, y ese alguien le regala cosas, le da, mire, tome esto, te lo regalo, esto también para ti, y esto es otro presente, y esto yo te lo doy. Por mucha rabia que uno tenga, pues aquello le apacigua la ira, porque las dádivas hacen eso, quitan la rabia en la persona, ¿verdad? Y wow, se apacigua. ¿Por qué? Porque entiende que la otra persona está buscando amistad y porque, bueno, porque le están tocando el corazón con todas esas cosas. ¿Cómo me voy a enojar si me está dando una cantidad de animales impresionante? Entonces dice que él iba con sus siervos, ¿no? Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí él viene tras nosotros, ¿no? Ya le había sido dado aviso a Jacob que Esaú venía con 400 hombres, así que ya Jacob estaba preparado psicológicamente y decía: wow, si viene con tanta gente puede ser que venga con la intención de atacarme. Él no estaba seguro que su hermano viniera simplemente a recibirlo. No podía estar seguro, porque él sabía que el engaño que él le había hecho a su hermano había sido algo gordo, como dicen aquí en España, y entonces Esaú tendría pues mucha rabia. Y ese temor que había, esa incertidumbre, esa duda que había en el corazón de Jacob, ¿verdad? La única manera que él encontró para quizás apaciguarla fue a través de las dádivas, dándole presentes, dándole todos esos animales, mandándole los siervos delante, tratando de que le abrieran el camino, tratando de que cuando él lograra encontrarse con Esaú, ya la ira de Esaú, si era que venía irado, ya estaría aplacada al ver que todo lo que él le había dado y conforme se iba consiguiendo con aquellos siervos, ¿verdad? Y la gloria es de Dios, amados hermanos, porque realmente es normal que a veces como humanos sintamos cierto temor, cierta incertidumbre, pero hay algo que debemos recordar por encima de ese temor, y es las promesas que Dios nos ha hecho. Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y luego a Jacob que le iba a introducir en aquella tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Aquella tierra de Canaán era una tierra buena, porque todo lo que Dios da es bueno, ¿sí? Entonces ya había promesas. Dios le había dicho que su descendencia habitaría en aquella tierra y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Había promesas encima de Jacob. Sin embargo, como decía Angélica en un principio, a veces en el temor se nos olvidan un poquito las promesas, pero no debemos permitir que nada ni nadie nos haga olvidar que el plan de Dios se cumplirá sí o sí, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Así que no debemos tener temor. Está bien que querramos hacer amistad con la gente, está bien que seamos sabios. Me parece que no estuvo tampoco mal del todo que él pudiera darle este presente a su hermano, ¿sí? Donde él estaba mostrando a su hermano que ya no era el mismo Jacob, que él quería amistad, que él no venía en plan de guerra, que él no venía
yo qué sé, a tratar de usurpar de manera violenta, no. Él quería demostrarle que ahora era un Jacob más maduro, ahora era un Jacob padre, ahora era un Jacob diferente, ¿sí? Y esas dádivas de todas maneras no están mal, ¿no? No está mal que nosotros nos presentemos ante alguna persona de esta manera, porque sí, eso también toca el corazón, ¿sí? Pero lo más importante es que vemos en el versículo 12, que él le recordó al Señor, le dijo, tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Es decir, él en sí está recordando al Señor, Señor, tú me hiciste una promesa, tengo miedo, pero recuerda lo que tú me has prometido. Y Dios siempre se acuerda. Los que nos olvidamos somos nosotros. Dios nos habla y nosotros nos olvidamos de lo que Él nos ha dicho, pero Dios nunca se olvida de la palabra que Él ha dado sobre nosotros. Así que, amados hermanos, tengamos paz, tengamos confianza. Y si ciertamente nos equivocamos en algún momento, cuando nosotros buscamos esa comunión con Dios y nos mantenemos en esa comunión con Dios, la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Y esto es una gran realidad, mis hermanos. Yo lo he podido experimentar en mi vida, que es así, que cuando tú agradas al Señor, amados hermanos, Él va arreglando el camino. Él va poniendo en paz a aquellas personas que decían ser tus enemigos. Ya llega un momento donde ya no son tus enemigos. ¿Por qué? ¿Quién lo hace? Dios. Dios ya había tratado con Esaú. Dios había tocado ya el corazón de Esaú. Así que así hace Dios con nosotros, amados hermanos. Lo importante es que nosotros obedezcamos al Señor, nos mantengamos en el camino del Señor sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda del propósito de Dios. Y si nosotros estamos en ese propósito o en esa voluntad perfecta de Dios, tenemos la certeza y la seguridad que Dios lo va a solucionar todo. Dios va a arreglar lo malo que pueda haber en el camino, las personas que se nos puedan oponer. Dios va a arreglarlo todo a nuestro favor. Eso lo tengo claro, amados hermanos, porque Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estamos otro día con ustedes. Ya es fin de semana, se nos va la semana y seguimos en el maratón de la ofrenda misionera. Dentro es un maratón interno, pero si se extrapola no tenemos ninguna preocupación por eso, ni ponemos objeción, porque Dios es Dios para todos y le da oportunidad a todos de colaborar. ¿Cuántos amigos están colaborando alrededor de Latinoamérica con la ofrenda misionera? Los hermanos salieron allá en Boavista, recorrieron las calles de Boavista y la gente le llamaban, ¿qué están haciendo? Ellos decían, recogiendo la ofrenda misionera, y los inconversos donaban. Mire, no estamos recogiendo para darnos lujo, ni para vivir como reyes, ni predicando un pseudo evangelio de la prosperidad. No. Ya nosotros somos prosperados cuando nos entregamos al Señor, pero lo estamos haciendo para la obra del Señor. Así que en este momento nosotros te animamos aquí. El sábado estaremos a través de TV Luz Barcelona compartiendo con los hermanos el llamado a ofrendar. Recuerda que aún en tiempos de crisis el Señor nos manda a dar. ¿De qué vamos a dar? Así como la viuda que el Señor mandó a Elías y le dijo, he dado orden a una viuda en Sarepta que te alimente hasta que pase la sequía. Cuando llegó donde la viuda le recibió con no muy buen ánimo. Le dijo, profeta, solo tengo un poquito de harina y voy a hacer una torta para mí, otra para mi hijo, y nos acostaremos a esperar que nos llegue la muerte. El profeta le dijo, haz como has dicho, pero me la das a mí. La mujer le hizo la torta y cuando fue a la vasija seguía la misma cantidad de harina.
hizo para ella, para su hijo, y la harina no escaseaba. Y siguieron comiendo durante los meses que faltaban para terminar la sequía. Dios le dio tiempo todavía para sembrar y para cosechar, y se acabó la harina cuando ellos hubieron cosechado. Mis amados hermanos, así es Dios. No faltará pan al pobre, porque Dios bendice. Dios dice: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará Dios en vuestro regazo, porque con la medida que mide se os volverá a medir. Así que, hermanos queridos, vamos a dar con alegría. Estamos en el mes de la ofrenda misionera. Bueno, qué linda historia. Seguimos en la travesía con Jacob, un hombre inteligente, un hombre diligente para tomar decisiones, para actuar en el momento que debía actuar. Eso sí, bastante tramposillo Jacob. Sin embargo, Dios venía tratando con él. Todos nosotros, cuando contamos el testimonio, comenzamos a partir del momento en que nos entregamos al Señor. Pero si nosotros examinamos en el pasado, vamos a encontrar que Dios venía tratando en nuestras vidas mucho antes de llegar al Señor. Mire, yo viví una vida bastante perdida. En el mundo, en el pecado, estuve muy cerca de la muerte. La vida de un delincuente o termina en las manos de la policía o en las manos de otro delincuente. A mí, mi mejor amigo, creía yo, se puso a jugar la ruleta rusa conmigo, pero él no se apuntaba a su cabeza, sino me apuntó a mí y salió el tiro. Mire, yo salí corriendo montaña abajo, estaba en un cerro, y cosas de Dios, cuando yo llego a la carretera, iba pasando una ambulancia. Me puse en medio de la carretera, bañado de sangre. Él me decía: quítate. Le dije: no me quito, me estoy muriendo. El hombre me agarró, me metió en la ambulancia y me llevó al hospital. Cuando llegué estaba inconsciente. 3 días después me desperté y el médico me decía: es un milagro de Dios que esté vivo. Y yo le decía: doctor, mala plaga no se muere. Hoy entiendo que no era por mala plaga, sino que Dios había puesto su mirada sobre mí. Me había escogido para que yo predicara su palabra. Mucho antes, muchos años antes de yo venir al Señor. La mayoría de mis compañeros, de los que yo llamaba mis amigos, están muertos. Que la mayoría, no queda ni uno. El último que quedaba por ahí, que los vi hace unos 10 años, un año después que lo vi la última vez, volví y alguien me dijo: mataron a fulano. Así es la vida del delincuente. Por eso, en esta mañana, nosotros a través de la palabra te enseñamos lo que dice el Señor: que antes que nacieses yo te conocí, cuando estabas en el vientre de tu madre, ya yo te vi. Así que el Señor nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Jacob, un hombre tramposo, sin embargo, a través de sus trampas, se adelantó a su hermano, que era bastante apático a las cosas trascendentales, y se llevó la bendición de su padre, que estaba ciego, y le dijo a su padre: bendíceme. Bendito sea el Señor. Cuando vino, Esaú ya se había llevado la bendición. También le compró la primogenitura a su hermano. También, mis amados hermanos, engañó a su tío Labán, cambiándole, mis amados hermanos, cuando las ovejas iban a parearse, él le ponía una vara de castaño o de avellano delante, y las ovejas engendraban viendo esa vara, y salían las ovejas listadas, como había acordado con su tío, que los de él, las ovejas de él serían las listadas, pintadas y abigarradas. Pero a pesar de sus trampas, a pesar de sus engaños, Dios lo amaba, porque él
tenía una gran diligencia hacia las cosas de Dios. Le daba importancia a las cosas de Dios. No sabía cómo hacerlo y lo hacía a su manera, pero un día Dios le iba a enseñar que las cosas no son a su manera, sino a la manera de Dios. Fíjate, esta vez vuelve a usar su astucia. Él viene con su rebaño, viene con sus siervos, viene con sus siervas, con sus 11 hijos, con sus 4 mujeres, y se entera que su hermano viene a él con 400 hombres armados. Y se asustó, tuvo miedo, pensó, me va a matar a mí. Él juró que me mataría cuando papá hubiere muerto. Viene a mi encuentro con 400 hombres. ¿Para qué viene con tantos hombres? Piensa quitarme la vida. Pero él ya no podía retroceder. Ya no podía volver a la casa de su tío Labán. No tenía buenos amigos allí. Los hijos de Labán lo acusaban de haberle robado todas sus posesiones. Labán lo acusaba de haberse venido sin avisarle para alejar de él a sus hijas, a sus nietos. Ay, no tenía amigos atrás, así que solamente tenía lo que veía delante. No había alternativa, así como no hay alternativa cuando decidimos caminar con el Señor. Atrás ni para tomar impulso. Algunos israelitas, cuando salieron a la tierra prometida, miraron hacia atrás y decían, mejor estábamos en Egipto. Allí comíamos puerro, ajo, cebolla, carne, y aquí solo maná, solo maná. Mejor estábamos en Egipto. Y pensaron, nombremos un capitán que nos lleve a Egipto y vamos a apedrear a Moisés. Pero Dios se enojó con ellos, Dios les castigó, les disciplinó para que solamente miraran hacia adelante, atrás ni para tomar impulso. Cuando la gente mira hacia atrás, su corazón no está en la meta, su corazón no está en su llamado, en aquello para que lo que Dios lo escogió, sino que está en el pasado, donde un día anduvo a su manera en sus delitos y pecados. Que el pasado no tome tiempo de tu vida que te impida avanzar hacia el futuro. En esta mañana, recordándote esta historia de Jacob, te enseñamos a mirar adelante. Jacob sabía que podía encontrar la muerte yendo hacia adelante, pero atrás no había alternativa. Mis amados hermanos, se le ocurrió una idea. Vamos a ablandar el corazón de mi hermano. Y mandó presentes, mandó varios siervos en grupos, hermano, 1, 2, 3 grupos. Y mandó con ellos, mira lo que mandó, no mandó cualquier cosita. Mandó bastantes animales. Dice el versículo 14 que mandó 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Mis amados hermanos, todo esto podría mantener a un ejército. Él quería ablandar el corazón de su hermano y no lo disimuló. Cuando le preguntaron a sus siervos, ellos respondieron, es que tu hermano quiere hallar gracia en tus ojos, para que no le hagas daño, para que no acabes con su vida. Ellos le dijeron, no le escondieron nada. Ya Jacob estaba aprendiendo por ahí, aunque usó la astucia, aunque usó los regalos para ablandar el corazón de su hermano, sin embargo mandó que le dijeran la verdad. Así que, mis amados hermanos, mira el resultado. El versículo 19 dice, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Lo que quería era ser aceptado delante de su hermano. Mis amados hermanos,
Una de las cosas que nosotros debemos hacer, nosotros somos conscientes que en algunos países no se le puede hacer regalo a los funcionarios, a las personas que trabajan en oficinas gubernamentales. Es un delito. Aquí en España no puedes hacerle un regalo a un funcionario del ayuntamiento, ni de la gobernación, ni del gobierno. Lo ven como un soborno. Para eso tienen su sueldo. En otros países la gente está acostumbrada a mostrar su agradecimiento con regalos, pero nosotros debemos sujetarnos a las leyes. Hay países que se han corrompido de tal manera que no avanzan, no actúan, no gestionan si no tienen un regalo por delante. Y lo han legalizado de tal manera que lo llaman habilitar. Bueno, el carnet de identidad te tarda 2 meses en llegar, pero si habilitas, en 3 días te lo damos. Eso se llama soborno legal. Ha llegado la corrupción a tan altas esferas que ya, hermano, los mismos que dirigen mandan a sus oficiales a buscarse la vida, a buscar extorsión en la calle, a engañar a la gente. Que Dios nos ayude para que nuestros gobernantes sean justos y temerosos de Dios. Jacob tenía una intención. ¿Para qué es esto? ¿Qué son estos presentes? Para apaciguar vuestra ira, para que haya gracia delante de ti y sea acepto, que tú lo aceptes. ¿Sabe? Él sabe que estás airado, él sabe, pero ya habían pasado 20 años, ya la ira de su hermano había pasado. Hay gente que guarda el rencor para toda la vida. No debe ser rencoroso. Deja la ira, desecha el enojo. El rencor no debe durar para siempre. Cuando el Señor se enoja con nosotros, dice la Biblia que por la noche viene el lloro, pero a la mañana siguiente vendrá su misericordia. Así que sé imitador de Dios. Él es grande en misericordia, tardo para la ira y amplio en perdonar. Jacob quería apaciguar la ira de su hermano y quería hallar gracia delante de él. ¿Qué mejor forma de hacer regalo? La Biblia dice que las dádivas corrompen el corazón. No voy a entrar en contradicción un versículo contra otro, pero ¿qué intenciones tienes tú cuando das un regalo? ¿Extorsionar? ¿Engañar? ¿Buscar el favor de las personas para que te gestionen lo que ellos deben gestionar con su propio salario? Debes tener cuidado con qué motivación estás haciendo las cosas. Pero si nosotros tenemos capacidad de hacer regalos a un cumpleañero, a una casa donde vamos, la Biblia dice que no te presentarás con las manos vacías delante de Dios. Cuando la gente iba a visitar al profeta, se preguntaban unos a otros, ¿y qué llevaremos al profeta? Y siempre llevaban algún presente. Saúl fue a visitar a Samuel, le dijo a su paje de armas, aquí en la ciudad hay un profeta, vamos a hablar con él, pero ¿qué llevaremos? No tenemos nada. Y el paje de armas le dijo, tengo una torta de pan, llevémosla al profeta. Hermano, le llevaron una torta de pan. Eso se agradecía. La Biblia dice que no te presentarás delante de Dios con las manos vacías. Cuando vamos a la casa de Dios, cuando vamos a la casa del pastor a buscar consejería, no te presentes con las manos vacías. Lleva un presente de lo que Dios te ha dado. Bendito sea el Señor. Así Jacob llevó presentes a su hermano después de 20 años. Llevó un rebaño completo mezclado de ovejas con vacas, con novillos, con machos cabríos, con cabras paridoras, hermanos queridos, y así se presentó delante de su hermano para ablandar su corazón. Lo mandó delante, mandó a sus siervos con una distancia uno de otro, 3 grupos de rebaño delante de él. Gloria al Señor. El versículo 21 dice, pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Estaba inquieto, estaba preocupado
llevaba toda su familia delante de él. Si su hermano no se apaciguaba su ira, ¿qué le iba a hacer? Le iba a destruir. Pero recordaba las promesas del Señor, que Él sería el padre de la descendencia de Abraham y de Isaac, que Él sería padre de multitudes, que su descendencia se multiplicaría y habitaría en aquella tierra. No puede ser que muera yo de esta manera, no puede ser que me mate a mi hermano en este momento. Por eso debes mantener tu mirada en la meta, en el propósito con que Dios te ha llamado. Mantén tu mirada, no desmayes y di como el salmista David: yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando Dios te hace promesa acerca de tus hijos, confía en Dios. No te desanimes por las circunstancias adversas. No te desanimes en los momentos difíciles, porque Dios cumplirá su propósito en ti. El versículo 22 dice: y se levantó Jacob aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mire, Jacob era sabio. Jacob era inteligente. A pesar de haber mandado 3 grupos de rebaños, seguía preocupado. Se acostó a dormir, pero se levantó a medianoche e hizo pasar a sus mujeres, a sus hijos, el arroyo de Peniel. Los hizo pasar al otro lado y él se quedó de este lado orando. Se quedó buscando a Dios, se quedó en la presencia de Dios, recordando a Dios el pacto que había hecho con él. ¿Cuántas cosas le diría Jacob ese día a Dios? Se le apareció un ángel como respuesta a su oración, como respuesta a su búsqueda. No tenía reglas establecidas, no sabía que a Dios se le podía buscar en la vigilia de la noche. A Dios se le podía buscar absteniéndose del alimento, ayuno. Cuando nosotros oramos, Dios responde a nuestras oraciones. Pero si la oración se hace resistente, le añadimos el ayuno y dicen que con ayuno y oración no hay problema sin solución. Así que cuando el camino se te torne cuesta arriba, métele oración. Si no se soluciona, métele ayuno y Dios va a responder a tu petición. Allí está Jacob. Se le aparece un ángel y como él todavía no tenía doctrina, le metió una llave a aquel ángel. Empezó a luchar con el ángel y lo aprisionó con una llave de esa de luchador. Y el ángel le decía: déjame que raye el alba. Luchó con él toda la noche. Un ángel tiene demasiada fuerza, pero el ángel no quiso usar la fuerza desmedida con Jacob, porque le haría daño, y Jacob estaba bajo la promesa y Dios le envió para ayudar a Jacob, no para destruirlo, no para matarlo ni para herirlo. Sin embargo, Jacob salió herido, porque nadie lucha con Dios y le va bien. A Jacob Dios le bendijo, pero salió herido de una pierna, le descoyuntó el muslo. Allí está Jacob luchando. Aún con el muslo descoyuntado sigue reteniendo al ángel, y el ángel le dice: suéltame, suéltame, y no lo suelta. Así que tú, cuando tengas que buscar a Dios, lucha por tu bendición, lucha por tu petición, y verás la respuesta a tus oraciones. El Señor dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ser apasionado con Dios, poner todo de nuestra parte. Yo fui a Israel. Dios me permitió ayunar 40 días ya en Israel. Cuando estaba recuperándome, todos los días me tomaba una bolsita con varias frutas y me iba al muro de los lamentos, y allí pasaba el día orando delante del Señor.
Mis amados hermanos, yo vi a los judíos que oraban y tenían este movimiento hacia adelante y hacia atrás, delante del muro. Le pregunté a uno, ¿por qué ustedes mientras oran se mueven? Y él me dijo, es para hacer participar todo el cuerpo en la oración. Porque si no nos dormimos y a Dios no le agrada que nosotros estemos delante de su presencia, hablando con Él, y que nos quedemos dormidos. Así que hacemos participar todo el cuerpo. Mis amados hermanos, cuando busque a Dios, busca a Dios en serio. Cuando busques a Dios, no te quedes roncando delante de Él. Cuando busques a Dios, clama y Él promete responderte. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Imagínate tú la palabra grande en la boca de Dios. Cuando Dios dice grande, Él no exagera. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Seguimos en la palabra. Dice, y tomó pues Jacob, hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Eso es hasta que amanecía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. No podía. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenía fuerza para vencer a Jacob? Claro que sí la tenía, pero él no quería hacerle daño. Y viendo que no lo soltaba, que ya amanecía y Jacob seguía empeñado en retenerlo, le descoyuntó el muslo. Pero con todo y eso, con tener el muslo descoyuntado, cuando sacan, mis amados hermanos, la parte de la pierna de allí del fémur, eso queda el pie descoyuntado, ya no tiene fuerza, ya no puede afirmarlo. Pues Jacob, con ese dolor tan grande, sin embargo no soltó al ángel. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Por qué no me suelta? Mira cómo sucedió. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Hermano, ¿qué es bendición? Bendición es pronosticar cosas buenas para la persona. Es un bien decir, es lo contrario de maldición, es decir cosas malas. Te va a suceder esto, te va a suceder aquello, te va a venir ruina, te va a venir desgracia. No, pero el bendecir es todo lo contrario. Las puertas se te van a abrir, vas a ser bendito en la tierra, va a ser bendito todo aquello en que pongas la mano. Él quería ese tipo de bendición. Él quería la bendición de Abraham y de Isaac su padre, y por eso luchó con el ángel. Y aunque sintió ese dolor tan grande, no soltó al ángel. Y aunque el ángel se lo pedía, déjame que raye el alba, no lo soltó. Así que lucha. No seas de doble ánimo, no te vengas abajo porque tengas oposición o porque la situación se te vuelva difícil. Sigue avanzando hasta alcanzar tu meta, hasta alcanzar el propósito de Dios. Pórtate varonilmente, no tiene nada que ver ese dicho con machismo. Eso, pórtate varonilmente, quiere decir pórtate valientemente, esfuérzate y sé valiente. Fueron la recomendación que Dios le dio al sucesor de Moisés, a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que vaya, Dios está contigo. Y la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón, el ángel, decidió bendecirlo. No había de otra. No lo iba a soltar. Así que decide bendecirlo. Y esta fue la bendición. El versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mis amados hermanos,
le cambió el nombre. Le dijo, no te llamarás más Jacob sino Israel. Ya ustedes saben que Jacob significa suplantador, el que toma el lugar de otro por astucia, así como Jacob tomó el lugar de su hermano, así como tomó las riquezas de su tío. Ahora Dios está tratando con él. Luchó con Dios y venció. Fíjate, no dice luchó contra Dios, eso sí es una guerra, sino que luchó con Dios. Con ese estar mano a mano, ese estar del lado de Dios en este caso. Luchó con Dios. Contra Dios nunca podremos vencer, pero con Dios venceremos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En este momento yo te animo en el nombre del Señor a buscar a Dios. Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No te llamarás más Jacob, sino Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Tiene dos significados. Uno es el que lucha con Dios, el que va mano a mano con Dios, el que camina con Dios. Y el otro es príncipe de Dios. Desde ahora en adelante, Jacob era un cojo, tenía el muslo descoyuntado, pero ahora arrastrando un pie, ahora que no camina tan bonito, ahora está caminando con Dios. No importa que nuestras palabras no sean excelentes y maravillosas, pero Dios utilizará esas palabras para tocar los corazones. No pensemos en lo que vamos a decir, porque el mismo Señor pondrá palabra en nuestros labios que los hombres no podrán contradecir. De Jesucristo decían, nunca hombre alguno ha hablado como este. Y el Señor está con nosotros y está en nuestra boca y habla a través de nosotros. Así que confía en el Señor, que Dios está contigo. El versículo 29 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué llamó Peniel a aquel lugar? Dice que la traducción significa el rostro de Dios, porque allí vio a Dios cara a cara, y ellos tenían siempre el pensamiento de que nadie podía ver a Dios y sobrevivir. Así que él vio a Dios. Él vio a Dios representado en aquel ángel, luchó con él y venció. Ahora se lleva la bendición. ¿Por qué luchaba por una bendición? No luchaba para que Dios matara a su hermano. No luchaba para que Dios le diera fuerza para la batalla. Luchaba por una bendición. Y cuando somos benditos de Dios, nadie puede maldecirnos. Cuando somos benditos de Dios, buscaremos a nuestros enemigos y no lo hallaremos. Serán como nada delante de nosotros. La Biblia dice, condenarás toda lengua que se levante en ti, contra ti en juicio, y toda arma forjada contra ti no prosperará. Esa es la promesa del Señor para los que le sirven al Señor. Así que no tengas miedo, ni llames conspiración a todo lo que el hombre llama conspiración. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La gente en esta pandemia vio una crisis terrible. Nosotros en esta pandemia vimos la mano de Dios de nuestro lado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios es maravilloso. Y por último, dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bendito sea el nombre del Señor. Quedó lisiado Jacob, quedó cojo, pero ahora ese cojo camina con Dios en el nombre del Señor. Fue herido en su carne, fue herido en su humanidad. ¿Cuántas cosas tendrá Dios que herir todavía para que en nosotros se levante un nuevo hombre? Un hombre hecho conforme a la imagen de Dios. La Biblia dice que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Así que te es necesario
nacer de nuevo. ¿Cómo se hace esto? Entregándole la vida al Señor. El Señor te dará una vida nueva. Se levantará un nuevo hombre conforme a la imagen de Dios. Así que llegó el momento de hacer la oración de entrega. Vamos a entregarte al Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. Pon la mano derecha en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón. Y te recibo. Como mi Salvador. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Yo le emplazo hasta la semana que viene. En Lucas 19:9, Jesucristo le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a tu casa, porque tú también eres hijo de Abraham. ¿Por qué le dijo eso? Zaqueo se postró de rodillas delante del Señor y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes la doy para los pobres, y si en algo he defraudado a mi prójimo, lo devuelvo con el 4 tanto. Al que le robé un denario, le devuelvo su denario más 4 denarios, le doy 5 en lugar de 1. Jesucristo se maravilló y le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa.